Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profa. Buenas tardes. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va? Bien, profa. Bien, gracias. Vamos a esperar un momentito en lo que se empiezan a conectar sus compañeros. ¿Sí se alcanzan a ver mi pantalla? Sí, Gracias chicos. Sí se ve, profa. Vamos a dar un minutito más y comenzamos con el tema de ayer, con lo que nos quedamos, que ya era el último sistema, que va a ser el sistema reproductivo, y vamos a empezar con un tema nuevo. También para recordarles que si se llega a terminar la sesión, el día de mañana continuamos hasta donde nos quedamos. No sé si ya les compartieron las ligas de los videos donde se grabaron y también una liga de Drive. En esa liga de Drive están todas las presentaciones y las voy subiendo una al día. También me gustaría hacerles, o en caso de que ya no tuviéramos la oportunidad de pues, de conectarnos, hacerles un pequeño examen o evaluación o una tipo guía que ustedes tengan respecto a la materia de biología con los temas que hemos estado viendo y que ustedes las tengan para que les sirva de repaso. Ya si no, en caso de que no tengamos la oportunidad de ver una sesión extra después de terminar los temas, como se los menciona, yo se las hago llegar por el grupo, ya sea en un documento o en una liga en donde sea de manera real para que les den la retroalimentación ahí mismo y como les comento para que les sirva de guía, ¿vale? Bueno, hoy vamos a ver lo que es el sistema reproductivo como continuidad del tema anterior. Tenemos que en este sistema existen dos tipos de células reproductoras y estas también son llamados como gametos, que en este caso son el espermatozoide y pues el óvulo, ¿no? Estas células contienen la mitad del material genético y se fusionan durante la fecundación para crear un nuevo individuo. Como muy bien sabemos, los óvulos son los que producimos nosotras como mujeres y los espermatozoides los producen pues los hombres, ¿no? Todos los varones producen cierta cantidad de espermatozoides. Y pues todos ellos, ambos, tienen una función en específico, en donde el óvulo pues, se encuentra dividido por lo que es un núcleo, un citoplasma y una membrana plasmática, que esto lo que va a hacer es que cuando se lleva a cabo un proceso de intimidad sexual o a cabo lo que es el coito, el óvulo va a ser fecundado por lo que es el espermatozoide. ¿Sí? Una vez que el espermatozoide trata de ingresar por el óvulo, lo que es el flagelo y el cuello este, se deslinda de lo que es la cabeza, que es lo que va a ingresar al óvulo para que desarrolle lo que son nuevas células para crear a un individuo. Si se dan cuenta,
como también lo mencioné en clases pasadas, el espermatozoide es la única célula que es comparada o que tiene similitud con la célula procariota, porque ambos cuentan con un flagelo que es lo que les permite la movilidad o el desplazamiento. En el caso del espermatozoide es el desplazamiento para llegar al óvulo, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son sus características de estas? En que los óvulos se encuentran o se producen por las mujeres, ¿verdad? ¿Y estos en qué parte se producen? En los ovarios. Estos miden aproximadamente 0,1 milímetros aproximadamente, y pues estos son de movimiento inmóvil, es decir, los óvulos no se mueven, lo que va a hacer que se trasladen de un lugar a otro es que van a ser transportados por pequeñas vellosidades que se encuentran dentro de las trompas de falopio y el útero. Y bueno, tenemos que una vez que nosotros alcanzamos nuestra madurez sexual, esto varía dependiendo distintos factores de una mujer. Hay algunas que alcanzan la madurez sexual antes que otras. Es cuando llega la famosa menstruación o regla, en donde lo que básicamente pasa es que cada 28 días se libera un óvulo, y cuando este óvulo no es fecundado es liberado en forma de sangre, ¿verdad? Normalmente se asemeja a que el periodo menstrual dura un mes, ¿verdad? Sin embargo, este periodo está dado por 28 días. Normalmente se asemeja así porque pues lo vemos presente cada mes, ¿no? Pero específicamente para las mujeres que son regulares, se presenta cada 28 días. Es por eso que a veces decimos como de que antes o al final del año de las famosas, que tuviste, no sé, 12 de 12, 11 de 12, que significa 11 sangrados de 12 que representan el año. Pero hay muchas mujeres que tienen 13 sangrados durante el año. Y eso es completamente normal, porque ¿qué quiere decir? Que su periodo menstrual dura 28, dura cada 28 días, y y eso hace que los días se vayan uniendo, que sus periodos vayan coincidiendo. Y bueno, estos sí tienen reservas nutritivas y poseen un número de cromosomas que, como bien sabemos, son 23 cromosomas de la parte madre que se heredan y 23 cromosomas de para la parte del padre que también se heredan para juntos formar los 46 cromosomas de un individuo. Ahora vamos con el espermatozoide. ¿Quiénes son los que producen el espermatozoide? Los hombres, los varones, ¿verdad? ¿Y en dónde se encuentran o dónde se producen? En los testículos. Estos suelen ser más pequeños, de aproximadamente 0,005 milímetros. Y tienen esa también se divide en una cola que es más grande que incluso la cabeza, si se alcanzan a observar. Y esto, la colita, como hace rato mencionamos, o el flagelo, les permite lo que es el movimiento. Y pues a diferencia del óvulo, en las mujeres, los óvulos, el espermatozoide se pueden estar produciendo constantemente. Esto se producen millones de manera constante, ¿verdad? Pero este no tiene ninguna reserva o no cuenta con reservas nutritivas. Y como hace rato también lo mencionamos, cuenta con 23 cromosomas, ¿verdad? Y ahora sí, pasamos con el tema de la genética.
Ahora sí. Bueno, en este tema en esta parte vamos a abarcar lo que es la genética, en donde vamos a definir algunos conceptos que nos van a permitir comprender un poquito más respecto a lo que son las leyes de Mendel, que las tres leyes que nos dice Mendel, y lo que es la herencia mendeliana y no mendeliana, ¿sí? Para esto, ¿qué es la genética? Bueno, normalmente se denomina como genética a la rama de la biología que se dedica al estudio de las características hereditarias de las diferentes especies vivas que se transmiten de una generación a la siguiente. Antes de entrar ya en materia, les puse un glosario. Glosario es más que nada para que los tengan presente, perdón, para que lo tengan presente, pero ahorita solamente vamos a definir algunas partes que nos sirvan para comprender lo que Mendel nos dice. Ok, tenemos los alelos. ¿Qué nos dicen que son los alelos? Es que se encuentran en los cromosomas y estos representan las diferentes variaciones de un gen o una característica. Un individuo hereda dos alelos para un mismo gen. Es decir, heredamos un alelo del padre y un alelo de la madre. Y estos pueden ser ya sea dominantes o recesivos. ¿Qué son los alelos dominantes? Son los que normalmente predominan las características o son las características, eh, son las características las que más predominan, ¿no? Y los alelos recesivos tienen menos probabilidad de determinar una característica, ¿sí? Normalmente, para que un alelo recesivo sea visible, se necesitan dos alelos recesivos, ¿sí? Es decir, los dos alelos que son heredados, es decir, uno de la madre y uno del padre, para que estos predominen, ambos tienen que ser recesivos. Normalmente los alelos recesivos están representados con letras minúsculas y los alelos dominantes están representados con letras mayúsculas. En donde podemos decir que los alelos pueden ser homocigotos y heterocigotos. ¿Qué quiere decir homocigoto? Cuando ambos alelos son iguales, es decir, cuando los dos alelos heredados pueden ser que tengan el AA mayúscula o puedan tener el AA minúscula, ¿ok? Y los heterocigotos es cuando los alelos son diferentes, es decir, ya hay una combinación entre dominantes y recesivos. Y esto va a marcar lo que es el genotipo y el fenotipo. ¿Y qué nos dice que es el genotipo? Es la información que no se puede ver a simple vista, pero que se encuentra en los genes. De ahí su nombre, el genotipo de genes. Y el fenotipo son las características físicas de un individuo que podemos observar a simple vista. Una vez ya descritas algunos términos básicos, ya podemos entrar al tema de Gregor Mendel, ¿ok? Y bueno, ¿quién es este señor? Gregor Mendel, también conocido como el padre de la genética, nos dio tres leyes que también fueron conocidas como los tres mandamientos de la genética. Este señor nació el 20 de julio de 1822 en el antiguo imperio austriaco, actualmente República Checa. Y es a menudo conocido como el padre de la genética. Alrededor de lo que fue 1854, Mendel comenzó sus investigaciones acerca de la transmisión de rasgos hereditarios en los híbridos de plantas. Pero anteriormente, Gregor Mendel no
empezó estudiando plantas, sino que él empezó a estudiar primero fue con ratones. Una vez que pasó con los ratones, empezó a estudiar a las abejas, en donde por último pasó con las plantas, las famosas plantas de guisantes o de chícharos, en donde hizo sus combinaciones, fue de donde encontró o derivó las famosas tres leyes de Mendel, en donde estas se basan a partir del cruzamiento de guisantes o de chícharos con diferente coloración, en donde él determinó tres leyes, ¿verdad? O también normalmente son conocidas como herencia mendeliana. Pues, ¿qué es la herencia mendeliana? Las leyes de Mendel, que es normalmente conocidas como genética mendeliana, y son el conjunto de reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos progenitores a su descendencia. Y estas a su vez constituyen lo que son los fundamentos de la genética. Y bueno, se derivan de tres leyes, en donde la primera ley o ley fenotípica, perdón, ley de la uniformidad, nos dice que al cruzar los guisantes van fenotípica y genotípicamente iguales, perdón, es que al cruzar dos guisantes de razas puras, los híbridos van a resultar iguales fenotípica y genotípicamente, es decir, sus características físicas y genéticas van a ser iguales. En la segunda ley, que es el principio de segregación, aquí nos explica que hay ciertos individuos que pueden transmitir un carácter a otro, aunque en ellos no se manifieste. En este, normalmente lo que pasa es que el gen recesivo se va a expresar en la segunda generación en una proporción 3:1. Y en la tercera ley nos dice que es el principio de la combinación independiente en su estudio. Méndez, además del color, también cruzó a lo que son los chicharitos con características diferentes, en lo que en unos puso a chicharos lisos y en uno a chicharos rugosos, en donde concluyó que hay rasgos hereditarios que se obtienen de manera independiente unos de otros, sin seguir un patrón establecido, y estos no afectan con la transmisión de otros rasgos. Ahora vamos a verlo con un ejemplo, en donde él dice que la ley de la uniformidad es que si juntamos dos chicharitos o razas, dos chicharos de razas puras, es decir, con ambos alelos iguales, ya sea dominantes, como se alcanza a ver en el chicharo verde, o recesivos, como se alcanza a ver en el chicharo amarillo, vamos a obtener un chicharito fenotípica y genotípicamente igual. ¿Ok? En este caso, pues si alcanzan a apreciar, nuestro chicharito es de color verde, ¿sí? Pero presenta también genes del chicharo igual al amarillo, pero este se ve expresado de color verde debido al gen dominante. En la segunda ley, que es la ley de segregación, una vez que cruzamos ahora la segunda, cruzamos dos hijos híbridos de este lado, vamos a obtener una segunda generación en una proporción 3:1, ¿ok? En donde podemos observar que el primer chicharito tiene dos alelos iguales, ¿verdad? Que son dos alelos dominantes. Y tiene la coloración
verdecita, ¿verdad? Y tenemos otros dos chícharos con la misma características fenotípicas, pero con diferente información. Es decir, encontramos A mayúscula, A minúscula. En el otro también tenemos A mayúscula y A minúscula. Y por último, tenemos un cuarto, en donde se encuentran más presentes los que son eh, lo que son los dos alelos recesivos, ¿verdad? Esta es la ley de la segregación. Y para esto, para saber cómo vamos a obtener los alelos o cómo va a ser el resultado de los chícharos híbridos, viene lo que es el famosísimo cuadro de Punnett, que en este caso, pues ya no se hizo el ejemplo de la cruza, pero se hizo el ejemplo del cuadro de Punnett, donde tenemos como resultado la cruza de los chícharos de la tercera generación, en donde se cumple con los genes que se encuentran en diferentes cromosomas o están en zonas muy separadas en el mismo cromosoma. En este caso, ahora lo que Mendel hizo es que cruzó a dos chícharos, nuevamente, ¿verdad? Un amarillo y un verde. Pero ahora esas características fenotípicas les agregó lo que fue una pared lisa y a otro chícharo, perdón, le puso una pared rugosa, en donde al organizarlo se obtuvieron lo que fueron 9 chícharos, si contamos uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chícharos de color verde con pared lisa. Después encontramos 3 chícharos, uno, 2, 3 chícharos de color amarillo con pared lisa. Y ahora vamos a contar los de pared rugosa. Nos dice que él encontró 3 chícharos, uno, 2, 3, de color verde, pero ahora con pared rugosa. Y solo un chícharo de color amarillo con pared rugosa. ¿Y esto a qué se debe? En cómo está la representación de los alelos, ¿sí? Algo aquí también muy importante es que a la hora de colocar el resultado de la unión de los alelos, vamos a tener que primero se van a colocar siempre las mayúsculas. En este caso, pues las podemos colocar en la parte de atrás, pero normalmente suelen colocarse primero las mayúsculas, ¿ok? Y tenemos que las primeras columnas de letras está representada por el color, ¿ok? Y la segunda está representada por la superficie si es lisa y rugosa, donde tenemos que la A mayúscula representa a si es de color, perdón, de estructura lisa. No, perdón, sí, la verde, la mayúscula va a representar si es de coloración verde, ¿verdad? Y la segunda va a representar si es de coloración amarilla. La A mayúscula es coloración verde y A minúscula coloración amarilla. La B mayúscula va a representar si es de estructura lisa y la B minúscula va a representar si es de estructura rugosa.
donde obtenemos que en toda esta columna y en toda esta y estas dos partecitas, todas ellas cuentan con una A mayúscula. Si alcanzan a ver, que es lo que les permite tener la coloración verde. Ahora, las que cuentan con una B mayúscula son las que tienden a ser de pared lisa. Y las que cuentan con lo que es, perdón, para que, nota aquí otro dato, para que se expresen o para que los alelos recesivos puedan expresarse, se necesita estar juntos. ¿Se alcanzan a apreciar? Necesitan ser iguales. Estar juntos por lo menos los dos alelos recesivos. Y son los que les dan la característica rugosa. ¿Se alcanzan a apreciar? Y en el caso de estos cuatro, es porque ambos están dados con la coloración amarilla y porque también sus alelos, bueno, en el caso del amarillo rugoso, los alelos recesivos son iguales, que son lo que le permiten tener la pared rugosa. Pero ahora aquí viene un, un pequeño problemita, que Mendel estudió solamente, fue estudiando solamente cuando los genes, solamente había dos, perdón, cuando solamente había dos genes, pero pues en ese entonces, o en aquellos tiempos, era un hecho generalmente aceptado de que los rasgos hereditarios de cualquier especie se obtenían simplemente de la mezcla diluida de los rasgos presentes en los padres, es decir, no conocían ni siquiera que era un gen y no podían estudiarlos porque no tenían las herramientas necesarias para su estudio. Y es aquí cuando entra lo que es la herencia no mendeliana. Esta herencia no mendeliana, pues nos dice que es cualquier patrón de herencia genética en el que los caracteres no se agregan de acuerdo con las leyes de Mendel. Estas leyes describen la herencia de caracteres ligados a genes individuales localizados en cromosomas en el núcleo celular. Gregor Mendel sí contribuyó muchísimo a las leyes, pero existían otros factores que debían considerarse. Es decir, solo estudió rasgos que dependían de un solo gen, pero los rasgos no tienen por qué depender simplemente de un solo gen con dos alelos. Por ejemplo, hay algunos factores como lo son el color de los ojos, que sí es muy limitado que las personas tengan colores claros, principalmente lo que es el azul, que es un color muy difícil de conseguir, pero de esta forma, este tipo de color no entraría en la parte o esta característica no entraría de acuerdo a lo que Mendel nos decía en las leyes. Y es por eso que se entra más en detalle con diferentes tipos de mecanismos de herencia que existen, en donde una es conocida como codominancia. ¿Y qué es esta? ¿O qué es la codominancia?
nos dice que la codominancia no se da en una situación en la que un alelo prevalece por encima del otro, sino que ambos se expresan por igual en el fenotipo de un individuo, cuyo fenotipo se mostrará como una combinación de ambos alelos. Un ejemplo de esto, para ser más entendido, es cuando podemos cruzar a dos vacas. Un ejemplo, vamos a cruzar a una vaca de color blanco y una vaca de color negro, en donde al tener pues sus hijos, los genes no se van a expresar por completo en ambos, en los hijos. Es decir, se va a tomar una parte del gen de la madre y una parte del gen del padre, obteniendo así vacas con coloraciones blancas y negras, ¿verdad? Y así, otro tipo de herencia que podemos encontrar es la dominancia incompleta, en donde nos dice que este tipo de mecanismo de herencia no mendeliana implica que el fenotipo de un individuo se encuentra a medio camino entre los fenotipos de los padres, y esto quiere decir que es como si fuera una mezcla entre las características presentadas por los padres. Este tipo de dominancia incompleta es representada o se encuentra como que en la parte intermedia entre la dominancia, entre la codominancia y entre las leyes de Newton, en donde, por ejemplo, en estas, un ejemplo pues más claro es que una flor, este tipo de flor puede presentar tres coloraciones, ya sea rojo, blanca y rosa. Pero los individuos de raza pura, cuando son emparejados con los individuos de razas puras blancas, es decir, las razas puras sería el rojo, con las razas puras que sería el blanco, su primera generación de descendientes, que serán híbridos, no serán rojos ni blancos, sino rosas. Y esto es debido a que el alelo rojo y el alelo blanco tienen la misma fuerza a determinar el color de los pétalos. Entonces también va a ser como una combinación, pero porque ambos, ambas flores cuentan con alelos dominantes. ¿Se dieron cuenta? Que están representados por R mayúsculas y solamente tienen un gen recesivo, que es una R minúscula, pero ambas comparten genes dominantes, por lo que la primera generación o la generación híbrida va a ser de color rosa. Ahora, ¿qué pasa cuando existen alelos múltiples? Mendel trabajó con genes que solo presentaban en dos alelos, siendo un alelo dominante y el otro recesivo. Pero lo cierto es que puede darse el caso de que un gen tenga más de dos alelos y estos funcionen en términos de dominancia incompleta, dominancia mendeliana o codominancia, lo cual hace que la diversidad en fenotipos sea todavía mayor. Sí, aquí nos dice que puede haber el caso en donde se encuentren mayor dominancia genética o de que un gen tenga más alelos, ¿verdad? Como, bueno, en este caso, los conejos, en donde el conejo negro tiene dos alelos dominantes, mientras que el alelo, perdón, mientras que, y este es conocido como el conejo de color negro, ¿no? O es representado pues, fenotípicamente de color negro. Pero también se da el caso que los otros tres, que en este caso la chinchilla, el otro conocido como Himalaya y el otro conocido como albino, tengan diferentes alelos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? El negro solo tiene dos, la chinchilla tiene dos alelos dominantes y dos alelos recesivos.
que la hace de coloración grisácea, mientras que en el Himalaya tenemos dos alelos dominantes y dos alelos recesivos, pero son diferentes a estos, porque estos es una combinación entre alelos y estos solamente están normalitos y se encuentra como el conejo conocido como Himalaya. Y por último, el albino. Ahora el albino, a diferencia del negro, presenta alelos recesivos, ¿verdad? Lo que le da la coloración blanca. Pero existen otras características poligenéticas. ¿Qué quiere decir esto? Que están conformados por muchos genes, en donde Mendel investigó qué características que dependían de un solo gen. Sin embargo, en la naturaleza lo normal es que una característica, como puede ser la inteligencia, el color de piel, la estructura o el presentar un órgano, dependen de la codificación de más de un gen. Es decir, son características poligenéticas, como hace rato también mencionábamos. Otra característica que se puede reflejar fenotípicamente es el color de ojos que está representada o que es una característica de composición debido a varios genes. Tenemos la otra que es la pleitropía, que es esta es la inversa de las características poligenéticas, en donde en la otra, a partir de varios genes, solamente codificaban una característica, pero en esta, en la pleitropía, un gen puede, eh, puede caracterizar fenotípicamente a varias características. Un ejemplo de esto es el albinismo, en donde cuando se lleva a cambio el intercambio de información genética entre los cromosomas del padre y los cromosomas de la madre, hay un gen en específico que viene mutado, es decir, viene mal en su código genético, que lo que va a hacer es que va a cambiar todo ese sistema y ese se va a ver representado en el caso del albinismo, que son a partir de un solo gen, puede decidir la coloración de piel, puede decidir el color de ojos, puede decidir la coloración de los vellos faciales, del cabello y en general, ¿verdad? Este es un ejemplo de pleitropía. Otro ejemplo que también eh, ocurre son los alelos letales, que estos suelen heredar un tipo u otro de gen que puede contribuir de forma significativa a la supervivencia del individuo. Si el individuo hereda un gen que codifica para un fenotipo que no es adaptativo para el ambiente en el que se encuentra, normalmente el individuo va a tener problemas en desarrollarse. Un ejemplo de esto es cuando logramos apreciar aves de coloración blanca o blanquizca puede ser en un bosque, por ejemplo, en donde lo que va a hacer es que va a ser muy susceptible a depredadores y no le va a permitir que se desenvuelva completamente en su entorno, ¿verdad? Otros que están dados por los efectos del ambiente, en donde en este caso los genes determinan muchas características del individuo y sin lugar a dudas están detrás de muchos rasgos que se manifiestan en forma fenotípica. Sin embargo, no son el único factor que puede hacer que el ser vivo en cuestión sea de una u otra forma. Un ejemplo significativo de esto son algunos tipos de flores. En este caso, se me olvidó el nombre de esta florecita que se caracteriza porque la pigmentación de sus flores está dada principalmente por el pH del suelo. Si es un pH muy ácido o si es un pH muy alcalino, esto va a hacer que varíe